Bien. Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en las ponencias técnicas del Copimera Perú 2021. A continuación tenemos la ponencia del doctor Enrique Quispe Oqueña, de Colombia, con su tema Nuevas tendencias tecnológicas y regulaciones para motores de alta eficiencia. Una gran alternativa para el ahorro de energía y la descarbonización. Para presentarle al doctor Enrique Quispe, él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, especialista en automatización industrial, magíster en ingeniería electrónica y doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad del Valle de Colombia. El ingeniero Enrique Quispe ha hecho también una estancia postdoctoral en eficiencia energética en sistemas accionados por motores eléctricos en el Instituto de Sistemas y Robótica de Portugal. Actualmente es profesor titular de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, Colombia, en el Departamento de Energética y Mecánica, director del Grupo de Investigación en Energías GEIN, investigador asociado del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia, MinCiencias, y miembro senior de la IEEE y experto internacional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. A continuación, presentamos y damos la bienvenida al ingeniero Enrique Quispe. Ingeniero, adelante con su ponencia. Buenos días a todos. Voy a entonces compartir la pantalla para hacer la presentación. Quisiera saber si se está viendo la presentación. Es correcto, sí se ve. Bueno, muy bien. En primer lugar, pues quisiera agradecer al CONIMERA y al COPIMERA por esta invitación, que lo hago con mucho gusto porque yo nací en Perú y estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Todavía tengo muchos amigos allá y actualmente estoy trabajando en Colombia investigando la parte de motores eléctricos, que es uno de los temas que yo tengo. Pues yo trabajo en la Universidad Autónoma Occidente. La Universidad Autónoma Occidente, pues es la que ven aquí. Es la universidad más sostenible de Colombia. Tiene 500 kilovatios de energía solar. Y además, esta universidad tiene un sistema de gestión energética y de eficiencia energética que hace que se reduzcan mucho las emisiones, además un sistema de tratamiento de aguas residuales. Estamos en Cali. Cali es una ciudad muy dinámica. Aquí se ve el estadio Pascual Guerrero, ¿no? Aquí se ve una vista de Cali de noche. Estamos más o menos a 2 horas en avión de Cali-Lima. Estoy en un grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Grupo de Investigación en Energías. Este grupo, en Colombia, los grupos se clasifican por la productividad científica. En este caso, este grupo es categoría 1, que es la máxima categoría que se da en Colombia. Son 10 doctores que trabajan en este grupo, en los temas de eficiencia energética, sistemas de potencia, sistemas térmicos y energías renovables. Bien, el objetivo de esta charla, esta conferencia, es dar una visión de las nuevas tecnologías de los motores eléctricos de alta eficiencia y las políticas de regulación y la relación que tienen ambos con la transición energética y la oportunidad que tenemos para el ahorro de energía y la descarbonización. Bueno,
En primer lugar, pues, digamos, definir lo que es un sistema motor eléctrico. En las normas, cuando hablan de sistema de motor eléctrico, en inglés es Energy Motor System, se refiere a un sistema que usa energía eléctrica para mover algo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, un sistema motor eléctrico estaría conformado no solamente por el motor, sino también por el control, hasta por el transformador, por el acople y por la energía, la carga misma que vamos a usar, en este caso una bomba. Y también por los sistemas de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos un centro comercial y estamos con todo el confort de un centro comercial, allí hay sistemas de motores eléctricos que logran ese confort. Bien. En primer lugar, quería un poquito ver, digamos, como nosotros hablamos de electricidad, tenemos que ver actualmente en el mundo cómo es este sistema, ¿no? En electricidad, fíjense que el 64% de la electricidad del mundo proviene de combustibles fósiles. Apenas a partir del año 2000 hay un incremento de energías renovables no convencionales, como son la solar y la eólica, que están ganando, digamos, preponderancia, pero en este momento de estas energías, digamos, que son no hidráulicos, estamos hablando de un 10% a nivel mundial, ¿no? Mientras que el resto, el 90%, digamos que hay un 16% hidroeléctrica, otro 10% nuclear y el resto son combustibles fósiles. Es decir, cuando usamos energía eléctrica, estamos emitiendo también CO2. Eso es una de las cosas que hay, ¿no? Como ustedes saben también, si nosotros miramos el consumo mundial por fuente, el consumo mundial pues ha ido aumentando, ¿no es cierto? Esta es la energía que se consume, ¿no? De la energía que se consume, fíjense que el 40% proviene del petróleo, un 18% de gas natural y un 10% de carbón, ¿no? Entonces la electricidad, que es otro tipo, la energía secundaria, estamos hablando de un 19%. Entonces, si nosotros sumamos, como esta electricidad también es producida por combustible fósil, podemos decir que aproximadamente el 80% del consumo mundial está basado en combustible fósil. Y esa es la tendencia que se quiere cambiar, ¿no? Porque ya ustedes saben que ha habido las emisiones de CO2 están acelerando el cambio climático. Hay una correlación entre el aumento de las emisiones de CO2, que es la curva verde, con el aumento de la temperatura, ¿no? Y eso está muy correlacionado, pues, entonces, con el incremento de las emisiones globales, ¿no? Latinoamérica no es un sitio que emite mucho, ¿no? Digamos, a nivel mundial, Latinoamérica está prácticamente, básicamente, con un 3.1%. Los países que estén en la OECD son más, tienen 34.7%. Me parece que Perú está entrando a la OECD. Colombia ingresó el año pasado. Colombia emite, digamos, las emisiones de Colombia son 0.6%, ¿no? Del total mundial. La de Perú creo que están alrededor de 0.4%. Entonces, digamos, no somos tan contaminantes, ¿no? Pero los escenarios energéticos que se han construido en el mundo, digamos, con el Acuerdo de París, nosotros deberíamos, en este momento, por ejemplo,
que es 2021, estamos emitiendo aproximadamente 34.000 gigatoneladas de CO2. 34 gigatoneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y deberíamos bajar eso a más o menos a 9 gigatoneladas, o sea que tendríamos que bajar básicamente 25 gigatoneladas, ¿no? Ese proceso de bajar es lo que se conoce como transición energética, y para eso tenemos que tener las herramientas que se han simulado y se han visto. Son la eficiencia energética, que nos permite bajar el 37% las emisiones, las energías renovables, 32%, el cambio de combustible y la energía nuclear. Y un 9% lo que es las técnicas de captura y almacenamiento de carbono. Entonces, la eficiencia energética de las energías renovables pues reducen el 69% de las emisiones de CO2, y por eso que la eficiencia energética es, como está ayudando a reducir 37% las emisiones de CO2, es la tecnología más importante en el proceso de transición energética. ¿Cómo se consume la energía eléctrica que nosotros usamos? La energía eléctrica que se consume en el mundo, este es un estudio del año 2017, el 53% de esa energía la usan sistemas de motores eléctricos. Estamos hablando aproximadamente de 10.700 teravatios hora. Digamos, tenemos las edificaciones, tenemos la industria, el transporte y la agricultura. Obviamente, a nivel de edificaciones, todos los sistemas de los edificios funcionan con electricidad, y también los sistemas de acondicionamiento del ambiente, ¿no? Entonces, si sumamos, en la industria prácticamente los motores consumen un 70% de la energía, y si sumamos todos estos, estamos en este momento, los sistemas de motores eléctricos son responsables de 5.5 gigatoneladas de CO2, de esa emisión, ¿no? Bien, con este trasfondo, la idea es entonces desarrollar sistemas que sean cada vez más eficientes y se necesite consumir menos combustible, ¿no? Menos energía. Entonces voy a hablar de las tecnologías de alta eficiencia y las políticas regulatorias. Estas ambas están muy entrelazadas, ¿no? Hay una cosa importante que está aquí, que los motores trifásicos de inducción dominan el mercado de los motores eléctricos. El 90% son motores de corriente alterna, y si uno ve los motores de AC, el 87% son motores trifásicos de inducción. Entonces, estos motores pues son digamos, el elemento fundamental, sobre todo a nivel industrial. Dentro de estos, los motores de inducción, que se llaman de uso general entre 0.75 kilovatios a 375 kilovatios, es decir, de 1 caballo a 500 caballos, representan el 68% de la electricidad consumida en los sistemas de motores. Entonces, la población objetivo de los motores están los motores entre 0.75 kilovatios a 375 kilovatios y de hasta 600 voltios. Estos representan el 68% de la energía consumida por los sistemas de motores eléctricos. Bueno, la tecnología dominante en los sistemas de motores, evidentemente, es el motor de inducción. Esa es una tecnología ya muy conocida, sin embargo, voy a mencionarla. La tecnología de motores de inducción, la que más se usa es la tecnología de motores de inducción de jaula de ardilla,
que se escribe en inglés Squirrel Cage Induction Motors, ¿no es cierto? El rotor ya no tiene un bobinado, sino tiene una jaula, como aparece acá. Si nosotros le quitamos el núcleo del rotor, nos daría lo que aparece aquí, miren, ¿no? Nos daría esa jaula. Y el estator tiene así bobinas, y eso hace que este motor sea muy de bajo costo y también de bajo costo de mantenimiento, ¿no? Son muy fiables, tienen buena eficiencia, y también si uno quiere velocidad variable lo puede controlar con un variador de frecuencia. Si nosotros vemos este tipo de motor, y vemos lo que es la eficiencia de este tipo de motor, la eficiencia es la potencia de salida, o sea, la potencia mecánica en el eje entre la potencia eléctrica de entrada. Evidentemente, en este proceso hay unas pérdidas, y esas pérdidas corresponden entonces a restar de la potencia eléctrica de entrada, yo le resto la potencia que sale y tengo las pérdidas, ¿no? Por eso que la potencia de salida o potencia mecánica también la puedo poner como potencia de entrada menos pérdidas, como se ha puesto acá, ¿no? Y de aquí sale un término muy conocido que dice que la eficiencia es 1 menos pérdida sobre potencia de entrada, ¿no? O también yo le puedo poner aquí en potencia de salida sobre potencia de entrada, pero la potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas, y tendría esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces la eficiencia es potencia de salida, mecánica de salida entre potencia eléctrica de entrada, ¿no? En watts, ¿no? Ahora, en este proceso hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La eficiencia de un motor aumenta, obviamente, si disminuye las pérdidas, ¿no? Ustedes ya saben, si yo tengo un motor, tengo la misma potencia de salida y las pérdidas disminuyen, entonces este factor va a aumentar, ¿no? Entonces tenemos pues que el kit es reducir las pérdidas, ¿no? Ahora, en los motores de inducción, esto ya está muy estudiado. Hay pérdidas de la potencia que entra. Hay una parte que se va en el hierro del motor, o sea, en el núcleo del estator. Otra parte se va en el calentamiento del bobinado del estator, ¿no? El resto pasa al rotor. Pero fíjese que las pérdidas en el núcleo del estator, estamos hablando de un 15 a 25%, ¿sí? Y que, por ejemplo, aquí están graficadas estas pérdidas, pero están graficadas entre 0,75 y 250 kilovatios. Entonces, abajo está la potencia del motor, la potencia nominal, ¿no? Entonces, fíjense que, digamos, si bien es cierto, es 15% para motores pequeños, para motores grandes, eso puede ser un 20%, puede aumentar, ¿sí? Las pérdidas de fricción y ventilación, que son las pérdidas rotativas en los sistemas rotativos, son bajas en los motores pequeños y comienzan a aumentar en los motores grandes. Puede de un 5 a un 10%, digamos, a máximo un 15%. Las máximas son las pérdidas en el bobinado del estator, que aquí, por ejemplo, está visto con azul, ¿no? En la parte de abajo, que pueden ser 55% en los motores pequeños, y en los motores ya grandes van a bajar a un 25% aproximadamente. Y las pérdidas en el rotor, aproximadamente, en el bobinado del rotor, se mantienen, y esas pérdidas están del orden entre el 15 y 25%. Finalmente hay otra pérdida importante, que son las pérdidas adicionales en carga. Esas pérdidas adicionales en carga, fíjense que son muy pequeñas para los motores pequeños, puede ser 5%, pero en los motores grandes puede llegar a ser un 15%, ¿no? Un 15% a 20%.
¿Esas pérdidas a qué se deben? A que el campo magnético que se forma dentro del motor no es un campo magnético sinusoidal, sino es un campo deformado. Eso significa que hay componentes de alta frecuencia que inducen corrientes en las superficies del rotor. Y eso crea un calentamiento. Bien. Bueno, aquí está cómo son el comportamiento de la pérdida con la carga del motor. Entre 0% de carga a 100% de carga, las pérdidas de fricción se mantienen y ventilación se mantiene porque depende fundamentalmente de la velocidad, y la velocidad de un motor de inducción no varía mucho entre carga y vacío, ¿no? Digamos, un motor de 4 polos en vacío estaría en 1799 y con carga estaría en 1760, digamos, o 1770. Y las pérdidas en el hierro dependen sobre todo del flujo magnético. Si eso no cambia, no se mantiene constante, no depende de la carga del motor. Las pérdidas adicionales sí varían con la carga, y también las pérdidas en los devanados. Y por eso es que el motor tiene esta característica de la curva, ¿no? Y por eso que a los motores de inducción no se le debería dejar operar por debajo del 50% de la carga, porque la eficiencia cae mucho, ¿no? En cambio, por encima del 50%, la eficiencia varía muy poco, ¿sí? Bueno, como estamos hablando de motores de inducción, ¿cómo empezaron a desarrollarse estos motores de inducción? Estos motores de alta eficiencia, digo. Fíjense que los que crearon, digamos, el primer motor de alta eficiencia fue propuesto por la norma NEMA el año 1989, donde ellos decían, se puede crear un motor que le vamos a llamar Energy Efficient Motor, y va a tener una eficiencia mayor al diseño NEMA B, entre el 2 y 6%. Eso fue definido en la norma NEMA MG1, ¿sí? Eso hizo que posteriormente el gobierno, el año 92, dé una ley que le llama el Acta de las Políticas de Energía, el Energy Politics Act del 92, donde hizo obligatorio este motor en Estados Unidos a partir del año 97. Este motor actualmente se conoce como IE2, pero se lo digo de una vez para tener... Pero este fue la primera ley que obligaba a usar motores de alta eficiencia. A eso se le llama MEPS, ¿no? Minimum Energy Standard, o sea, Performance Standard, algo así es. Bueno, ¿qué hicieron para lograr este motor? Este motor, lo que hicieron es, por ejemplo, en el bobinado del estator, le pusieron un alambre más grueso para usar un más llenado. Mejoraron las láminas también del núcleo magnético, ¿no? Hicieron un diseño especial del rotor para reducir las pérdidas. El ventilador del motor y los rodamientos también mejoraron los diseños. Y eso también hizo que las pérdidas adicionales sean disminuidas. Entonces, eso logró este motor que se llamó Energy Efficient. Pero luego, el 2001, la norma NEMA propuso el diseño NEMA Premium, o sea, un diseño todavía mucho mejor que el motor Energy Efficient. Eso ya lo propuso el año 2001. Siempre, si ustedes van a ver la historia, las normas se adelantan a las cosas. O sea, primero se normaliza, y luego, en base a esa norma, los sistemas que regulan, digamos, el gobierno, puede usar las normas para hacerlas obligatorias o no. Porque una norma no es de obligatorio cumplimiento, pero una ley sí, ¿no es cierto? Entonces, justo cuando ya tenían esta norma,
en Estados Unidos dan otro MEPS el año 2007, que es el EISA, es Energy Independence and Security Act, el acta de la independencia energética y seguridad energética, que dijo que esos motores iban a ser obligatorios a partir del año 2010. Ese motor es mucho mejor que el motor PAC 92, ¿no? Energy Efficiency. Aquí tienen un motor de esto que está en el laboratorio de máquinas de la universidad. Es un motor de inducción IE3. ¿Qué de especial tenía? Este motor, lo que hicieron con este motor es, por ejemplo, ¿no? Pusieron unas láminas de acero más pequeñas, más delgadas, para reducir las pérdidas parásitas o las pérdidas por corriente eddy. Después, ¿qué otra cosa hicieron? Alargaron el núcleo del estator, lo alargaron. ¿Para qué? Lo alargaron para bajar la densidad de flujo magnético. O sea, claro, porque si le bajan la densidad de flujo, bajaría la potencia, ¿no es cierto? Entonces, bajaron la densidad de flujo para tener menos pérdidas, pero alargaron el núcleo magnético. Bueno, por otro lado, le pusieron alambre más grueso al bobinado del estator, pero para eso tuvieron que cambiar el diseño de la ranura del estator. Hicieron una ranura más grande. Entonces, al hacer una ranura más grande, le pusieron alambre más grueso. Entonces, la resistencia del devanado disminuyó. Lo mismo hicieron en el rotor. Pusieron unas barras más gruesas y también un anillo más grueso. Y el otro es también el diseño, el núcleo de acero, también lo hicieron de un material premium que tenía bajas pérdidas en el ciclo de histérisis. La parte de los ventiladores también hicieron un diseño especial para que tengan bajas pérdidas, ¿no? Y también en el rotor hicieron un diseño especial para reducir las pérdidas por adicionales en carga. Otro método también fue cambiar el rotor por aluminio. Por el motor de aluminio, el rotor de aluminio por cobre. La única diferencia aquí, el problema es que, ¿qué sucedió aquí? Que esto es más caro porque el cobre se funde a más o menos 1000 grados, mientras que el aluminio se funde como a 600 grados. Entonces el proceso es un poquito diferente y este método, si uno ve la eficiencia, ve una gran, por ejemplo, que la eficiencia aquí está aumentando de 74 a 78%, o sea, hay un buen aumento, ¿no? Eso fue lo que pasó en los motores, en Estados Unidos, los motores de alta eficiencia. Entonces empezamos con el motor NEMA. El motor NEMA era el año 77, luego el año 87 con el Energy Efficient y luego el 2001 con el NEMA Premium, ¿no? Si nosotros vemos cómo entonces evolucionaron las normas, en Estados Unidos vemos que el motor Energy Efficiency salió el año 1989. Como ustedes saben, eso fue obligatorio a partir del año 97, ¿no es cierto? Aquí estoy hablando solamente de las normas, ¿no? Y luego la norma diseñó el motor NEMA Premium en el año 2001. Fíjese que en Europa la situación no fue así. En Europa no estaban preocupados por este problema, pero el año 1999 comenzaron a preocuparse porque ya Estados Unidos tenía el motor Energy Efficiency. Entonces sacaron este motor y el CEMEC dijo, dio una norma que dijo los motores van a tener F1, F2 y F3, donde F1, ¿qué va a ser? El Energy Efficiency. O sea, el IE1 va a ser el Energy Efficiency. No, perdón, aquí está. El IE3 va a ser el Energy Efficiency. El IEF2 va a ser el
Perdón, aquí está el... Ah, no, perdón, me estoy equivocando. El EF1, que estoy poniendo acá, va a ser el Energy Efficiency. El EF2 va a ser el Standard Efficiency y el F3 va a estar por debajo, ¿no es cierto? Pero cuando... esta es la norma que sacaron, digamos, como para poner en Europa el motor de alta eficiencia, ¿no es cierto? Que sería el EF1. Sin embargo, cuando Estados Unidos sacó el motor premium, que era una eficiencia mayor al Energy Efficiency, o sea, una mayor al F1, entonces en Europa lo que hicieron es reescribir esto de otra forma, eliminar el motor por debajo de F3 y dieron estos 3 niveles de energía de eficiencia el año 2008, donde el IE1 era el motor estándar, el IE2 era el Energy Efficiency y el IE3 era el motor premium. Entonces, con esto, el año 2008, digamos, hubo un equilibrio entre la norma NEMA y la norma IEC. El año 2014, sin embargo, en Europa crearon otro nivel más de energía, el IE4, en esta norma, donde el IE4 luego le llamaron Super Premium en la denominación americana, ¿no? Y el año 2016 dan otra norma, la 60.034-32, que ya crea también la IE5, que luego a nivel de Estados Unidos se llamaría el Ultra Premium, ¿sí? Bien. Bueno, fíjese que entonces esas son las normas que había, ¿no es cierto? Entonces, en las regulaciones, en Estados Unidos fueron dos, una el año 92 y otra el año 2007, donde, fíjense que entonces en Estados Unidos, haciendo un resumen, a partir del año 97 ya se usaban motores de alta eficiencia, o IE2, y con el EISA 2007, a partir del 2011 se usaron motores NEMA Premium o IE3. Y en Europa dieron una normativa del año 2009, que a partir de 2011 usaban motores IE2 y a partir de 2015 a 2017 IE3. En este momento pues ya hay un equilibrio entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Ya hay un equilibrio porque todos están usando IE3. Bueno, este es lo mismo. Bien, pero surgió otro motor que es el Super Premium, fue propuesto, que es 15% menos de pérdidas que el motor Premium, ¿no? Entonces, pero en este motor, para ya crear este motor, ya no solamente se usaba el motor de inducción, sino tenían que recurrir a otras tecnologías. Y las tecnologías son el Permanent Magnet Synchronous Motor, o sea, motores sincrónicos de imán permanente. Hay otro que se llama Lightning Star Permanent Magnet, y el Synchronous Reluctance Motor y el Switch Reluctance Motor. Ahora voy a hablar de esas tecnologías. Entonces, la creación de este motor IE4 o Super Premium dio lugar pues a la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Una de esas tecnologías es esta, que son los motores sincrónicos de imán permanente. Normalmente ustedes saben que los motores sincrónicos tradicionales son motores de gran potencia, de 2.000 caballos, y que también sirven para mejorar el factor de potencia, pero ahora lo que se ha hecho es ponerle al rotor imanes. Este motor tiene una desventaja respecto al motor de inducción, porque es un motor que necesita variador de frecuencia para poder arrancar. Los imanes pueden ser exteriores o pueden ser interiores, ¿no? En los imanes exteriores son menos fiables porque pueden ser que estos imanes al golpe o la temperatura puedan perder su imantación, ¿no?
El problema, como le digo, de estos motores eran que no tiene no pueden arrancar solos, tienen que usar un variador de frecuencia, ¿sí? Eso hizo que saliera una tecnología que le ponía, este es un motor que se llama motor sincrónico de man permanente de arranque directo. ¿Cómo lo hacen? Tienen los polos en el rotor, pero afuera, en la parte externa, le ponen una jaula. Esa jaula les permite arrancar como si fuera un motor de inducción. Y una vez que el motor llega a la velocidad sincrónica en el arranque, los polos del rotor se acoplan con el campo magnético del estator. Entonces, entonces, ¿cuál es la ventaja? Que no necesita variador de frecuencia para arrancar y puede reemplazar a un motor de inducción. Y la única desventaja que opera a velocidad única, que es la velocidad sincrónica. Este motor se conoce como Line Star Permanent Magnet. Hay otra tecnología que ya tiene que ver con otro sistema, que es el motor de reluctancia conmutada, que ya tiene que ver con la técnica el par ya se da por un par de reluctancia. Este tipo de motor necesita también un controlador para poder operar este motor, porque lo que se necesita es excitar dos bobinas que estén a 180 grados, luego excitar la bobina que sigue a 180 y así. Eso tiene que ser un controlador, ¿no? Entonces excitan luego estas dos y así. Y pueden controlar ese par que se logra. Por ejemplo, este motor es una maravilla en el sentido de que el mantenimiento es prácticamente nulo, porque tiene bobinas aquí muy fiable, ¿no? Y el rotor son láminas, no tiene bobinas en el rotor, solamente es un motor con reluctancias, ¿no? O sea, con hendiduras, como se puede ver aquí. ¿Cuál es el principio, no? El principio se basa en que cuando usted pone un flujo magnético en una estructura ferromagnética, el flujo magnético hace que el hierro se alinee en el punto de resistencia mínima al flujo. Esa resistencia mínima al flujo, mejor dicho, la resistencia al flujo se llama reluctancia. Entonces, eso se llama reluctancia mínima. Entonces, eso hace que el rotor tienda a alinear su eje directo con el campo magnético del estator. Entonces yo puedo poner aquí un eje directo y un eje cuadratura y trato de alinearlo con el eje directo con el flujo del estator. Esto luego se puede aplicar al otro motor de reluctancia, que son motores sincrónicos de reluctancia, que ahora veremos que esto es otra tecnología, pero tiene que ver entonces con la diferencia de inductancias en eje directo y en eje cuadratura. Este motor de reluctancia es muy robusto, muy sencillo, tiene pérdidas mínimas porque no tiene bobinados en el rotor, y ustedes saben que el bobinado en el rotor es más o menos un 20% de las pérdidas totales. Puede, digamos, no tiene, puede trabajar, usted lo puede arrancar las veces que usted necesite, porque no tiene limitaciones de arranque, como es el caso del motor de inducción, que sí tiene limitaciones de arranque. No necesita imanes, ¿no? El bobinado del estator es muy sencillo. Bueno, tiene muchas ventajas. Y luego está la tecnología que se llama tecnología de motores sincrónicos de reluctancia, conocida como Synchronous Reluctance Motor, que está de aquí. Aquí, ¿cuál es la diferencia? La forma del rotor, ¿no? El rotor se hace de una forma que el campo magnético del estator se alinee o sea, pase por este camino que le han hecho y se mantenga acoplado de esa forma, ¿no? Este motor también requiere un variador de frecuencia y un sistema de control muy interesante, ¿no? Ustedes ven aquí el campo, ¿no? El campo de este tipo de motor, y aquí ven el eje directo y eje cuadratura.
imagínense que ya ustedes ven que el campo debe pasar desde este punto a este punto de aquí, no puede pasar por aquí. Este sería el eje cuadratura y este sería el eje directo. La gran ventaja de este motor entonces, respecto, si lo paramos con el motor de inducción, podría tener el mismo pérdidas en el estator, las mismas pérdidas en el hierro, pero no tiene pérdidas en el rotor. Y también se reducen las pérdidas adicionales. Eso hace que este motor, que muchos lo consideran como el motor que va a reemplazar al motor de inducción en el futuro, pueda ser más pequeño. Y de hecho, ¿no? Por ejemplo, un motor de inducción estándar de 5 HP actualmente pesa unos 30 kilos. Ese motor de 5 HP que pesa 30 kilos, el año 1900 pesaba 130 kilos. Eso se redujo ahora, pero el motor de reluctancia solamente pesa 20 kilos, o sea, pesa 10 kilos menos. Entonces, para el mismo tamaño, el motor da más potencia, miren. De 3.3 pasa a 4.3, un 45 más de potencia, en un tamaño 160 de 22 kilowatts a 29 kilowatts, aumenta 32%. En un tamaño 280 pasa de 90 a 110 kilowatts, aumenta un 22% de la potencia. Y la eficiencia es mucho mayor, ¿no? Miren cómo aumenta la eficiencia con este motor de reluctancia. Si uno compara, a esta comparación la pongo aquí porque muchos autores dicen que este va a ser el motor del futuro a nivel industrial, ¿no? La única diferencia, como les menciono, es que este necesita variador de frecuencia, mientras que el motor de inducción puede usar variador o puede ser directo también, ¿no? Este sí no puede ser directo. Y que la densidad de potencia de este motor es mucho mayor que el motor de inducción, ¿no? Y las pérdidas son menores, obviamente. El tamaño es menor, el costo sí es mayor, pero tiene menos costo de mantenimiento, y ambos son compactos, ¿no? Uno compara estos dos motores, realmente digamos que ve como un equilibrio ahí. El problema todavía es el costo, ¿no? El motor sincrónico es más eficiente, ¿no es cierto? Y las aplicaciones, digamos, hay que ver la parte económica, ¿no? Bien, hasta ahí las tecnologías de los motores. Ya para ir, digamos, cerrando, vemos también, el año 2010 se dio este motor, el Ultra Premium, el IE5, que este motor se dijo que es un motor que que va a tener 20% menos de pérdidas que el motor IE4, y en esta tecnología ya no llegan los motores de inducción, sino solamente están los motores sincrónicos de reluctancia y los motores de imán permanente y otras tecnologías que están en desarrollo. Entonces, haciendo como un resumen, nosotros tenemos pues actualmente los motores IE1, que es estándar, IE2 alta eficiencia, IE3 Premium, IE4 Super Premium, IE5 Ultra Premium. Y las eficiencias, como habíamos dicho, pues van aumentando, ¿no? En el laboratorio de la universidad nosotros tenemos un freno para poder probar la eficiencia de los motores con las normas que son, las principales son la 112 y la 64321. En esto de normas es muy importante, ya entrando como al capítulo ya de las normas, el estudio de las normas es fundamental, ¿no? Le voy a poner una lista de las normas más importantes. Esta MG1 es muy importante. Es la norma NEMA, es una norma bien voluminosa. Es muy diferente a la IEC, porque la IEC 60.034, ¿no? Y de allí es 34.1, 34.2, 34.3 y así. En cambio, la MG1 es una sola y tiene todo. Entonces, si uno quiere comprar es un problema porque la norma MG1 vale como $650, mientras que la IEC usted la puede comprar por partes, digamos, ¿no? Bueno, pero digamos, la MG1 es una norma de referencia
muy importante. Y luego está la IEEE 112, que es la norma de pruebas de motores, ¿no? Estas son las normas, digamos, de Estados Unidos más importantes. La norma 3421, que es sobre métodos de determinar pérdidas en motores, es equivalente a la norma 112, 2017. Antiguamente la IS tenía otra norma que tenía más error, entonces modificó para igualar a esta norma, sea equivalente a la 112. Pero ahora con los motores que usan variadores de frecuencia, se creó otra norma para poder ver cómo se hacen las pruebas de la eficiencia al motor y variador, que es la norma 2.3. Luego tenemos la norma 3431, que definió la eficiencia de los motores de corriente alterna, o sea, los códigos IE, del IE1 al IE4, y luego salió esta la 60.034-32, que definió el IE5, porque el IE5 ya considera, aquí dice, clase de eficiencia de motores de velocidad variable, porque ya esos motores ya no son de velocidad fija, sino tienen que tener un variador, ¿no? Después han salido estas normas muy importantes, la 61.8017, que es cómo se debe compatibilizar el motor con el variador. Cómo hacer una opción óptima de motor variador. Y la norma 61.809.2 también es Adjustable Speed Drive Power Drive System, que lo que hace, da unos indicadores para poder hacer seguimiento a la eficiencia de los motores. Son muy importantes estas normas. Aquí hay un resumen, por ejemplo, en la categoría de motor, ¿no? En la prueba está la 3421 que ya vimos, y en la clasificación de eficiencia 31 digo. Cuando es motor con variador, en la prueba es la 60.034-23, y la clasificación de eficiencia, que va hasta el IE5, es la 3432. Y para, digamos, acoplar motor y variador y motor, está la 60.092, y la forma como se aplica esto está la 61.809.1. Muy bien. Entonces, ya para hacer un resumen de lo que hemos visto, tenemos nosotros en motores de inducción 4 tecnologías que llegan hasta IE4. Y si queremos la tecnología IE4 y IE5, ya son motores de arranque directo, imán permanente de arranque directo, o motores de imán permanente con variador de frecuencia, o los motores de reluctancia, sincrónicos de reluctancia, que necesitan de toda forma variador de frecuencia. Muy bien. Siempre ustedes han visto que hay una relación entre los estándares internacionales, ¿no es cierto? Las compañías los que hacen las normas, los fabricantes, los que producen la energía y los usuarios industriales, ¿no? Los MEPs realmente han sido los que han impulsado el uso de motores de alta eficiencia. Aquí vemos cómo, esto ya lo vimos, que en Estados Unidos fueron el año 1997. Fíjense que, por ejemplo, si usted ve Brasil, el año 2012 recién puso el motor IE2. Luego tenemos a la India, Colombia también el IE2 con el 2015. Realmente en Colombia se dio un reglamento que es el RETIC, que hizo obligatorio el IE2 a partir del 2018, y a partir de este año ya tenemos obligatorio el motor IE3, o sea, el motor premium. Fíjense cómo han ido bajando el mercado. El IE1 era el 44%, el año 2019 ya era solamente 21%, el IE2 ha subido de 34 a 41 y el IE3 ha subido del 14 al 29%. Esto
ya en este momento debe haber cambiado también. Y vemos cómo el IE2 está bajando, ¿no es cierto? Y el motor que vemos aquí, el IE3 está subiendo, lo mismo que el IE2, ese de acá, ¿no? Perdón, y este es el IE1 que está bajando. Las estimaciones que se hacen es que para el año 2030 el motor IE3 sea el preponderante, ¿no? Bueno, ya para terminar, es muy importante entonces el conocimiento de normas como las 80.000, las 61.809.2, porque eso nos da la posibilidad de optimizar el motor y el variador. También es importante conocer las tecnologías de mantenimiento centrado en la eficiencia, de optimizar el flujo de los motores, hacer un análisis económico de estos motores para que el ahorro por el motor de mayor eficiencia compense el costo que uno hace. Yo creo que ya estoy en el tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo, Edwin? Sí, doctor, el tiempo ya ha sido... Bueno. Sí, hemos terminado. A ver si bueno, puede... entonces voy a hacer solamente unos retos que yo diría finalmente como retos. Tenemos que fortalecer la normalización nacional de máquinas eléctricas y adoptar normas internacionales. Hay que hacer un estudio de difusión de las normas internacionales, ISN, EMA y EEE, desarrollar laboratorios para ensayo de motores eléctricos, dar regulaciones que incentiven el uso de motores de alta eficiencia, difundir estas tecnologías de uso eficiente de la energía. Eso le corresponde a la universidad y a los institutos. También hay un cambio en los currículos de ingeniería eléctrica para poder enseñar estas tecnologías nuevas y participar en redes internacionales de máquinas eléctricas para estar al nivel del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación, por su importante ponencia, ¿no? Ha quedado claro de que en el mundo de los motores, la parte de la eficiencia ha ido avanzando en el tema normativo. No tenemos ninguna pregunta en la sala, por lo cual damos por concluida su conferencia, a la cual agradecemos su participación, doctor Enrique. Bueno, muchas gracias. A usted. Que esté muy Además, bien. indicarle a los presentes de que vamos a tener enseguida las visitas turísticas virtuales, ¿no? Hay importantes videos que hemos preparado para ustedes en este tiempo, ¿ya? Tenemos un video de Despierta en Perú, hay otro video, Danzas del Perú, Perú, Color y Vida y Biodiversidad. Esto como para exponer nuestras culturas y nuestras danzas que también se manifiestan en nuestra patria. Luego, a las 3 de la tarde, tenemos una ponencia, el Plan de Mantenimiento y Operación de Control más allá de las fronteras, y a las 4 de la tarde tenemos una ponencia Potencial de Generación Eléctrica con Olas de Mar en Perú, casos de éxito y tecnologías aplicadas en otras latitudes. Entonces, continuamos con el Congreso Copimera Perú 2021 y damos pase a la sala. Muchas gracias por su participación.